número 21 del IMSS León, Guanajuato durante 29 años, actualmente está jubilado. Director vitalicio del Centro Antialacrán de la Cruz Roja Mexicana, Delegación León, Guanajuato. Miembro fundador honorario del Colegio Médico de Urgencias del Estado de Guanajuato. Autor de artículos de libros, revistas nacionales e internacionales sobre el tema de alacranismo y aracnoidismo. Conferencista sobre los mismos temas tanto a nivel nacional como internacional. Autor del libro Desde los territorios de Escorpio, Memorias de un alacranólogo. Autor libro Emergencias por animales ponzoñosos en las Américas, CONACYT 2011. Es asesor en la modificación a la norma oficial mexicana sobre intoxicación por picadura de alacrán. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor, con su presentación. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza. Pues con esta imagen de un bello atardecer, pues aquí les damos la bienvenida. Y pues sí, definitivamente, como dice ahí, nosotros tenemos la opción de una tarde, por gris que sea, volverla una tarde llena de alegría, desde ser una tarde extraordinaria, que podamos intercambiar experiencias, ideas, y podamos aprender todos de todo este tema que vamos a manejar el día de hoy. Bien, más que ahora ya, bien. Pues un agradecimiento realmente muy sentido a la doctora Tecuitl Mendoza, a la delegación del IMSS Puebla, a Cristian por su confianza en invitarme a platicar con ustedes de este tema, el cual hemos manejado por alrededor de casi 52 años ya, que entramos a la Cruz Roja de León y empezamos a tener la experiencia inicial de tener contacto por primera vez con un paciente picado por alacrán, que para mí fue realmente traumático, y creo que eso fue lo que me motivó a empezar a intentar aprender y intentar posteriormente comunicar, y alguna vez que leí una frase de Albert Einstein que dice que cuando uno aprende alguna materia, alguna cosa, alguna frase, lo que sea, tiene la obligación de hacerla del acceso de todo el mundo, y si es aprendizaje, pues con mayor razón, porque si uno lo aprendió de otra persona que se lo dio gratuitamente, pues con mayor razón hay que pasarlo a las generaciones para que puedan, en este caso nosotros, atender a los pacientes de la mejor manera. Mi agradecimiento también a todos los video acompañantes, la gente que nos hace favor de estar con nosotros intercambiando este tipo de experiencias, y a mis compañeros, que varios de ellos van ustedes a ver por ahí algunos de los videos. Con algunos de ellos hemos hecho algunos trabajos, algunos son pues grandes amigos, alumnos, compañeros de trabajo, etcétera, y pues esto enriquece mucho el poder platicar de este tema. Bien. Desde luego que esto se vuelve ya una costumbre. Se dice que debemos de manifestar que no tenemos ningún conflicto de interés, pero estos son reales, ¿no? Como los de los gobiernos. No tenemos ningún conflicto de interés en esta plática, ya que nosotros no recibimos ninguna remuneración. Toda la gente que estamos en Red Talks somos gente que lo hacemos pues porque queremos difundir el conocimiento, queremos el que haya intercambio de experiencias, de ideas, y queremos que México sea más bien reconocido por nosotros mismos el tamaño de la evidencia científica que tiene fuera del país. México es reconocido como uno de los lugares del mundo, o el lugar del mundo, donde la intoxicación por picadura de alacrán se maneja de la mejor manera. Es el único país del mundo que tiene una norma oficial que avala este tratamiento. La capacitación que se da en México a través de Red Talks y de la empresa Silanes, de verdad no tienen ustedes idea lo que la gente del extranjero se queda sorprendida. O sea, la cantidad de médicos que se capacitan cada año a través de este tipo de plataformas o presencialmente, etcétera, etcétera, en ninguna parte del mundo existe. O sea, es realmente de llamar la atención, y nosotros no lo vemos así porque, bueno, como sucede siempre, estamos aquí en casa y lo de casa no lo tomamos muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es mi remuneración? Mi remuneración es que una persona aprenda un tratamiento, que aprenda el momento en que debe de aplicar el antídoto, que aprenda algo que no conocía, que me pueda enseñar algo que yo no sé,
Ese es mi pago. Ese es lo que para mí sería esa remuneración. Definitivamente solo les presentaré la experiencia que hemos adquirido personalmente y posteriormente enriquecida con todos los expertos en animales ponzoñosos de la República Mexicana y obviamente con artículos extranjeros que se han venido sumando, etcétera, etcétera. Pero definitivamente créanmelo que México tiene un lugar muy, muy importante a nivel mundial, específicamente en esta circunstancia de los animales, en los animales que inyectan veneno en general. La evidencia científica, como ustedes pueden ver en el recuadro que está de mi lado derecho, pues ustedes pueden ver que la evidencia científica va en el sentido en que marca la flecha de más a menos. La mayor evidencia científica, desde luego, que es la clasificada con la letra A, y la de menor importancia, entre comillas, es la evidencia científica catalogada con la letra C, que muchos de ellos, y de aquí sigue ya lo que es la evidencia solamente del experto, la experiencia del experto. Pero yo creo que estamos al revés. Tenemos que pensar primero en que para poder llegar a tener una evidencia que se lleguen a hacer grupos de trabajo importantes, ensayos clínicos aleatorios, metaanálisis, etcétera, 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 tenemos que empezar con un caso que tengamos. Un caso como este que está aquí, por ejemplo, de esta mamá con este niño que llegó a la Cruz Roja de León y que aprendimos de él, se documentó el caso, empiezan a documentarse 1, 2, 3, 4, 5 casos. Y entonces puede haber algunos detalles que esto sucede con frecuencia y que lo veremos en el transcurso de la plática, en donde con frecuencia se ve que hay datos que se presentan en algunas partes de la República, otras no tanto, o otras no las hemos observado, o otras las damos por hechas y no las anotamos, y no damos un seguimiento a ese caso clínico. Entonces, un caso clínico es el primer paso, como dicen los chinos, para caminar 1 kilómetro hay que dar el primer paso. Ese es el primer paso. Ese caso clínico o esa caminata inicial tiene que ser nuestro punto de partida, el cual intentaremos que sea para bien de todos. Bien. Empezamos con esta situación del envenenamiento. ¿Por qué hago puntualidad en el envenenamiento? Nosotros en México manejamos indistintamente envenenamiento e intoxicación. Si ustedes leen la norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica dicen intoxicación por picadura por alacrán. Pero está determinado claramente que intoxicación puede ser por muchas cosas. Puede ser por drogas, puede ser por medicamentos, puede ser por alimentos, puede ser por otro tipo de sustancias. En cambio, envenenamiento nos clava, nos indica, nos enfoca, ahora sí que nos encasilla más en lo que es el veneno que nos puede inocular un animal venenoso. Serpientes, arañas, alacranes. En este caso, hoy hablaremos específicamente del alacrán. Entonces, por eso hablamos que es un problema de la inoculación de un veneno. ¿Qué es el alacranismo? ¿Cuál es su definición? Es una urgencia médica desencadenada por la picadura, aquí eso es muy importante, e inoculación. No es lo mismo que un alacrán nos pique a que nos inocule también veneno. Ahora, tenemos que considerar que es una inoculación de un tipo de veneno, de un alacrán, de un género específico, el género Centruroides. Ahorita vamos a ver qué cantidad de alacranes hay en el mundo, escorpiones o alacranes, que es lo mismo, pero veremos que se requiere de que sea un tipo específico, Centruroides, que ustedes conocen perfectamente, pues en Puebla es un lugar es una de las partes de la República Mexicana donde la atención de este accidente es bastante frecuente. Entonces, inoculación es vital, es fundamental, siempre accidental, del veneno de este artrópodo en el espacio tisular. Tiene que entrar al tejido. Si el veneno queda en piel, no hace absolutamente nada. Esa diseminación se hace a través de vía linfática, llega a la circulación sanguínea, seguiremos el trayecto de lo que se conoce. El caso del alacrán es uno de los que más se ha estudiado por más de 100 años, se ha estudiado ya el veneno de alacrán y se le conoce prácticamente casi todos sus
sus acciones, etcétera, pero aún así nos da muchas sorpresas para afectar órganos y sistemas que van a producir la estimulación de los sistemas nerviosos y además, posteriormente, al fijarse en células, van a generar liberación de citoquinas proinflamatorias que nos van a generar problemas. Bien, aquí quiero ser muy puntual. Alacranismo, esta es la definición, urgencia médica, clasificada y indicada por la norma oficial mexicana, por la guía de práctica clínica, que en cuanto se da un accidente de este tipo y que hay cuadro clínico, por leve que este sea, debe de ser manejado con lo que corresponde y no estar utilizando sustancias que nos puedan enmascarar un cuadro. Importantísimo también, ustedes pueden ver que la OMS apenas en el 2021 clasifica este tipo de envenenamientos, alacranismo, ofidismo, aracnoidismo, lo clasifica en código rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades o son grupos que deben de ser atendidos a la brevedad posible y que se les debe de dar la atención inmediata con el medicamento específico, autorizado y propuesto tanto por las normas como por la misma Organización Mundial de la Salud. Empezamos con lo que es específicamente un paso muy rápido sobre alacrán y escorpión. Hay 222 especies de alacranes en el mundo, o escorpiones, exactamente lo mismo. La palabra escorpión es la palabra de origen latino, es el nombre, digamos, genérico, el nombre científico. Alacrán es el nombre que se le da en México. Nada más en México se le conoce como alacrán. El escorpión en el resto del mundo así se le conoce. En cambio, en México lo conocemos más como alacrán, y de ahí nace un poco de mito, de desinformación, en donde la gente dice, es que los escorpiones son mucho más grandes, mucho más peligrosos que el alacrán. No, son exactamente lo mismo. Al alacrán más pequeño del mundo, o al más grande del mundo, que es el pandino africano, el pandino africano que mide aproximadamente, puede medir hasta 40 centímetros de largo, o el más pequeño del mundo, como puede ser, por ejemplo, el considerado uno de los más pequeños del mundo, que es el Centuroides noctius de México. Estos ambos podemos llamarles indistintamente alacranes y escorpiones, ¿sí? Alacrán es una palabra de origen árabe que quiere decir el escorpión. Entonces, definitivamente hablamos de esas. Aquí les ponemos las familias de interés médico que hay y que aquí hacemos este hincapié por eso, interés médico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquiera de estos alacranes que se encuentran en estas familias denominadas aquí Chactide, Diplocéntrida, Scorpionide, Hiroridae, Pseudochactide y Behovide, aquí en México los más comunes son la familia Diplocentro y la familia Behovide, de los de interés médico. ¿Qué quiere decir interés médico? Quiere decir que si a mí me pica un alacrán, me va a doler, me va a producir una molestia local, me puede producir incluso una discreta neuritis, ¿sí? Entonces me va a hacer que acuda al servicio médico, o acuda con mi chamán, o acuda con, no sé, con el hierbero, o acuda con mi abuelita que me dé algo, pero ese es el interés, es algo que me hace acudir porque tengo una molestia. En cambio, hablar de interés médico toxinológico, solamente esta familia de alacranes, la familia Butide, que también debería de estar aquí dentro de las de interés médico, pero la separamos porque aquí la dejamos como interés médico toxinológico y por eso la marcamos en ese recuadro rojo. La familia Butide contiene a todos los alacranes peligrosos del mundo, ¿sí? O sea, aquí tenemos a los africanos, tenemos a los australianos, tenemos a los de Centro y Sudamérica, que son los lugares del mundo, a los asiáticos, en donde hay alacranes que producen envenenamientos severos que pueden llegar a la muerte de un paciente. Esa definición que vimos de alacranismo es una definición mundial y puede ser, y es dada generalmente por este tipo de alacranes. Leiros quinquestratus, considerado el más peligroso de todos. El más peligroso de todos porque le llaman el matahombres. Es el alacrán más grande, aproximadamente de la familia Butide, promedio 11 centímetros, entre 14, algunos dicen que hasta 17 centímetros, un mínimo de 8 centímetros. El Parabotus
también es otro muy grande, el alacrán rojo denominado, el alacrán rojo o el rojo asesino también le denominan, el botus, que también es un africano y de Asia. Estos tres están considerados como los más peligrosos del mundo. Pero ahorita vamos a ver algo muy, pero muy, muy interesante. Tenemos al Androctonus, que es el que vive en la zona de Australia, básicamente, y es el que vive en Centro y Sudamérica, que es el que se acerca más a los que están en México. Los mexicanos son los más pequeños de ellos, y aquí hay algo muy interesante. Quiero que observen un detalle muy interesante. Las manos de estos alacranes, las manos o pedipalpos, son manos finas, mucho más delgaditas que las que tiene, por ejemplo, este. Son mucho más grandes, más poderosas que las que tiene este mismo, que es de interés solamente médico, o que las que tiene un bejóvide, que también son de interés médico, y esos son de interés médico toxicológico. Durante años, y siguiendo la situación de la tradición oral de nuestros ancestros, nuestros indígenas, siempre dijeron, los alacranes pequeños son más peligrosos que los grandes. Pero se referían de una manera muy genérica. Ahora se sabe que es que entre más pequeñas tengan sus manos, entre más pequeños tengan sus pedipalpos, entre más pequeñas tengan estas pinzas, estos dedos, que son los con los que van a prensar, a agarrar, a tomar, a asir a su víctima para poderle inyectar un veneno. Los que tienen manos muy finas son los que tienen que tener un veneno más activo. Así quedó por años y por años y por años. Y quedaba esa conseja, es que los alacranes pequeños son más peligrosos. Entonces de ahí nacía la situación que decía la gente, es que entonces una cría de alacrán que tiene un mes o 2 meses de edad, es más peligroso que un alacrán de adulto. No, no iba por ahí el asunto. Lo que pasaba es que se referían específicamente al tamaño de las manos y al tamaño de la glándula venenosa, ¿sí? Una glándula venenosa como esta que está aquí, o como esta que ustedes pueden ver aquí, pues una glándula que puede inyectar alrededor de 5 o 6 centímetros de veneno, o de alguna sustancia que contiene el veneno. En cambio, los alacranes mexicanos necesitan centímetro y medio a lo más, el más grande de ellos, y entonces este veneno tiene que ser más activo porque es una menor cantidad de veneno la que inyecta. ¿Por qué tiene que ser más activo? Porque tiene que paralizar a su víctima de una manera más adecuada. Y apenas acaba de suceder esto. Acabamos de encontrar este artículo, pueden aquí verlo, que se publicó en esta revista Toxins del 2022, número 14, en la página 219, inicia este artículo en donde habla y hace una relación extraordinaria, donde hacen las mediciones de los pedipalpos, hacen la medición de las vesículas venenosas, etcétera, y entonces caen a la cuenta de entre que más pequeñas sean los pedipalpos, las manos, y más pequeño sea la glándula venenosa, es realmente más peligroso. No necesariamente la edad del alacrán, pero bueno, puede tomarse y puede considerarse también. Entonces, de alguna manera, siempre nuestros ancestros, al igual que en muchos otros de los dichos, siempre han tenido razón. ¿Qué pasa con el veneno? ¿Qué pasa con el veneno de un alacrán? En este caso, vamos a irnos ya directamente enfocados a él. Hablábamos de que es la picadura e inoculación. Aquí estamos viendo que esta glándula venenosa, que está aquí, que está compuesta por dos, una del lado derecho, otra del lado izquierdo. Como ustedes pueden ver, aquí drenan las gotas de veneno, una de cada parte de la glándula, que tiene un estudio interesantísimo. Por ahí van a encontrar dentro de muy poco un libro que está ya listo para salir por ahí, del maestro Sergio Martínez de Durango, un trabajo extraordinario que hizo sobre la anatomía interna del alacrán, en donde verán que tiene unas criptas, tiene una serie de recovecos que todavía nos queda por saber exactamente para qué sirven cada una de esas especies de cavernas. Pero bueno, aquí lo que vamos es a lo importante. Ven ustedes, aquí está el sitio donde sale el veneno. Aquí esta persona está siendo picada por el alacrán, pero no ha penetrado lo suficiente el aguijón para inocularle el veneno. Este paciente sí está siendo picado,
pero no está inoculado. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí le picó, pero no se envenenó. ¿Por qué? Porque el veneno no entró al tejido celular subcutáneo. Al entrar al tejido celular subcutáneo, sigue este camino. A través de los linfáticos se absorbe, esto que está aquí marcado en azul, lo tenemos, esto es el veneno, una especie de ejemplo del veneno. Entonces vemos nosotros, sería el veneno empezando a pasar del capilar a las venas o del capilar a las arterias, en donde va a durar en plasma circulante solamente 120 minutos. Eso está perfectamente estudiado en el alacrán. Este estudio está hecho desde hace ya muchos años. Fíjense, desde el 2011 se publicó este libro. Los estudios empezaron alrededor de 2008-2007, en donde se empezaron a recopilar todos estos datos y se encontró que esa era la vía, es el camino que sigue el veneno del alacrán. Pero entonces los investigadores se quedaron con algunas situaciones que posteriormente siguieron estudiando. Se hablaba en México como en el mundo que cuando un paciente era picado envenenado por un alacrán, en el momento en que se le ponía el antídoto, definitivamente, inicialmente el paciente mejoraba, pero se volvía a reenvenenar. Y desgraciadamente sigo escuchando en pleno siglo XXI que cuando le pones el antídoto, cuidado, porque se te va a reenvenenar. Entonces, híjole, mejor ponle primero algo para que ese reenvenenamiento no genere problemas. No, no se reenvenena. Eso nos lo hizo saber hace muchos años un autor que verán ustedes al final prácticamente de la plática, que desgraciadamente ya falleció, el maestro Casey Ambon del Instituto Pasteur de Francia, y él siempre nos dijo, el maestro Casey Ambon, como desde 1996-97, nos decía, no señores, no es que se reenvenenen sus pacientes, es incapacidad de ustedes como médicos de que no están aplicando el antídoto de la manera adecuada y en las cantidades adecuadas para bloquear la cantidad de veneno. Viene la primera pregunta, o sea, ¿cómo voy a saber yo qué cantidad de veneno está saliendo de esta vesícula venenosa? Esta gotita, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto de esta gota de veneno es realmente lo que genera daño? ¿Cuánto de esto es lo que veremos un poco más adelante? ¿Qué tanto de esto es escolpamina? ¿Qué tanto es líquido? ¿Qué tanto es hialuronidasa? ¿Qué tanto es otro tipo de proteínas? ¿Qué tanto es realmente, pero qué cantidad de veneno real es la que me está inyectando el alacrán? No lo podemos saber, ni lo sabremos, yo creo que en los próximos 50 años. No lo vamos a poder saber, va a ser muy difícil. Entonces, por eso es que no existe una dosis ponderal. Yo no puedo decir si inyectó 5 miligramos de veneno, porque no lo sé cuánto lo inyectó, esos 5 miligramos, con qué cantidad de antídoto lo voy a neutralizar, porque no hay estudios de ese tipo de correlación, debido a que no sabemos precisamente cuánto de veneno nos puede inyectar un alacrán, porque sabemos también algunas cosas que veremos un poco más adelante. Entonces hizo este estudio en donde dijeron los investigadores, bueno, vamos a inyectar un veneno conocido, con una cantidad de veneno conocida. Micrurus fulvius, una coralillo de las más peligrosas de la República Mexicana, en un sitio específico, en un animal escogido por ellos como modelo, el borrego. ¿Por qué lo escogieron los investigadores al borrego? ¿Por qué no eligieron al caballo? ¿Por qué no eligieron un perro, un chango? No lo sé. Ellos hicieron sus estudios y dijeron el modelo más adecuado para este estudio se llama borrego. Entonces le inyectaron a un borrego una cantidad de veneno conocida, 5 miligramos en 1 mililitro. ¿Y cómo vamos a neutralizar ese veneno? Con el antídoto específico, pero en este caso le vamos a poner solamente 3 frascos. Esto por eso está encuadrado en este cuadrángulo rojo. Y vamos a ver qué pasa con ese veneno que ellos marcaron. Los investigadores de la UNAM, de Venezuela, de Argentina, de Butantán, de Brasil, de varios lugares del mundo. Inyectan el veneno, hora cero, ven cómo sube el veneno, le inyectan el antiveneno y ven cómo cae realmente rápido el veneno. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir. Se reenvenenó. No pusimos la cantidad suficiente de antídoto. Vamos acá abajo. Exactamente el mismo estudio, diferencia
cantidad de antídoto aplicado. 10 frascos. ¿Qué quiere decir esto? Pongo 10 frascos y el veneno totalmente desaparece y el paciente perfectamente en buenas condiciones de salud, sano. Aquí empezó a tener nuevamente datos clínicos de envenenamiento que los investigadores conocen perfectamente en el borrego. Entonces, importantísimo esto, ¿sí? Importantísimo esto para que aquí entendamos que la cantidad de dosis de antídoto que tenemos que aplicar va de la mano del cuadro clínico que nuestro paciente presenta. No va de la mano de qué cantidad de veneno inyectó porque no lo sabemos, ¿sí? Entonces, eso no se puede saber. ¿Cómo sí puede saberse, por ejemplo, en los cultivos de bacterias y todo eso? Ahí sí sabemos que al poner una cantidad determinada, por eso se hacen en las cajas de Petri para ver qué cantidad es la que neutraliza realmente mejor a las bacterias. Y entonces dice, bueno, de tal antibiótico, amoxicilina o canamicina, gentamicina, la que quieran, se requieren de, vamos a hablar de genta, de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso para poder neutralizar, para poder controlar una infección. Aquí no tenemos esa posibilidad. Aquí es a dosis respuesta. Eso es fundamental y quiero que eso se grabe muy claramente para que empecemos desde ahorita viendo hacia el futuro en lo que es el tratamiento. Bien. Obviamente, esto también se acuñó en ese mismo estudio. Los venenos son tiempo dependientes. Entre más tiempo pase un veneno, y no estoy hablando solamente de alacranes o de animales que envenenan, estoy hablando de un veneno en forma general, de una sustancia tóxica. Estoy hablando de un plaguicida, de un medicamento, de una planta con la que tuvimos contacto, lo que ustedes gusten y manden, algo que nos produzca una intoxicación o envenenamiento. Entre más tiempo pase, más daño nos va a generar. Lo explicamos de otra manera, quizá un poco más coloquial. Si yo tengo por ejemplo, mañana, Día de la Madre, vamos a hacernos un asado a mamá, vamos a ponerle un asadito a mamá, su carne muy rica, le compramos un mejor tibón que nos encontremos, o el ribeye, o el corte que a ella le guste, su bistecito, lo que quiera, su pulpito, su pescadito, lo que sea, lo que sea. Pero tienen que estar al pendiente. ¿Cómo le gusta a ella? ¿Le gusta bien asado? ¿Le gusta le gusta más bien rojito, como se dice comúnmente? Pero si yo me olvido de la carne que puse en el asador, ¿qué va a pasar con esa carne? Pues que va a quemar. Y entonces, ¿vamos a quedar bien con mamá? Pues no, ¿verdad? Vamos a quedar del nabo, porque si le vamos a dar carne quemada. A lo mejor ella se la va a comer igual, ¿eh? Eso yo lo sé. Pero definitivamente tenemos que ser muy cautos en esto. ¿Qué quiero decir con esto? Entre más tiempo pase la carne en el asador, más riesgo de que se queme. Entre más tiempo pase un veneno en un cuerpo, más fácil que queme células, que queme órganos y que genere complicaciones. Bien. Tenemos que considerar que el evento del envenenamiento viene de dos partes importantes. Estamos hablando de dos seres vivos. Estamos hablando de que los alacranes no siempre van a estar en las mismas condiciones fisiológicas como nosotros mismos. Nosotros no somos los mismos que ahora que nos levantamos, que nos surgía un café para despertar. No somos los mismos que después en las actividades del día, que estamos con un calor del cocol, por ejemplo, acá en León por lo menos, que tenemos que estarnos hidratando para estar en mejores condiciones. No somos los mismos que cuando acabamos de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cosas, una serie de variantes fisiológicas en un mismo individuo, ¿sí? Entonces, los investigadores en este mismo libro, Emergencias por Animales Ponzoñosos en las Américas, que ustedes se lo pueden pedir a Cristian, que lo pueden bajar de internet, él les puede dar fácilmente, les puede informar cómo lo pueden obtener gratuitamente. Es un libro excelente. Realmente, a pesar del tiempo que ha pasado, los cambios que se le tendrán que hacer en el momento que se actualice van a ser totalmente mínimos. Entonces vamos a ver aquí esto. Les pongo tres ejemplos solamente de la gran cantidad que se hicieron. Agarraron un alacrán, a este vamos a llamarle alacrán 4C. Lo ordeñaron en el mes de noviembre, por primera vez, metido en una jaulita con agua
luz y alimentación siempre idéntica. Temperatura ideal de laboratorio. Hacen una electroforesis. Ellos conocen perfectamente cada uno de estas espigas, cuál actúa sobre corazón, cuál sobre páncreas, cuál sobre riñón, cuáles son los que estimulan los canales de potasio, de sodio, de calcio, de magnesio, manganeso, cloro, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, dicen, este veneno es un veneno altamente peligroso. Se lo inyectan a las ratas y todas las ratas se mueren. Vuelven a ordeñar ese mismo alacrán en esas condiciones 3 meses después. Hay diferencias entre este veneno y este. Aun cuando sigue siendo un veneno importante, ya no mató al 100% de las ratas. Mató cerca del 60%. Vivieron el 40%. Vuelven a ordeñar ese mismo alacrán 3 meses después. Ven ustedes las diferencias. Otro veneno del mismo alacrán. ¿Por qué? Es una de las tantas incógnitas que nos faltan por resolver. Por eso, muchachos jóvenes que están ahorita en esto, empiecen, es la investigación, esa es la famosa C, es el cuadro, el cuadro del inicio, de los cimientos, del conocimiento, para poder investigar qué es lo que está pasando. Porque este alacrán me inyecta un veneno diferente en épocas diferentes, aparentemente sano, ¿sí? Entonces, aquí dirás, bueno, la primera ordeña, lógicamente estaba el veneno más concentrado. Pero vean la primera ordeña, poca intensidad de veneno. Segunda ordeña, mucho más potente el veneno. Tercera ordeña, digamos un veneno moderado. Otro ejemplo, un veneno, ahora sí que con toda la barba, ¿no? Creo que sumados estos dos, ¿no? Un veneno terrible, veneno moderadón, otra vez un veneno más activo que este de acá. Entonces, este veneno nos va a generar cada uno de ellos un daño diferente. Y eso lo vemos en la clínica. Veíamos que los alacranes, por ejemplo, del género Centuroides infamatus, este que está aquí en León, en los centuroides, los infamatus, pues nos daban cuadros clínicos a veces diferentes en nuestros pacientes. Una misma, más o menos, un mismo, ahora sí que un mismo cartabón, una misma manera de documentación, cialorrea, etcétera, etcétera, que veremos más adelante. Pero no de intensidad igual. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, veneno tiene sus bemoles. ¿Y el receptor del veneno? ¿Qué pasa con el receptor del veneno? ¿Cómo está ese receptor del veneno? Ese receptor de veneno va a recibir esos 200 nanogramos que como promedio inyecta un alacrán, ¿sí? Como promedio, puede inyectar de 50 a 350 nanogramos de veneno. Por eso les ponemos aquí 200 nanogramos como ejemplo. Estos 200 nanogramos de veneno, ¿en dónde van a ser más deleterios? Pues entre más pequeña sea la superficie corporal, entre más pequeño sea el paciente, entre más deshidratado esté el paciente, entre más enfermo esté el paciente, entre más problemas de salud tenga el paciente, pues los factores de riesgo se van sumando. Por eso se llaman factores de riesgo. Entonces, no es lo mismo que tengamos a un niño como de 5 o 6 años como este que está aquí, bien hidratado, bien alimentado, bien cuidado, etcétera, etcétera, a que atendamos a lo que se atiende en el sector salud, o en forma general, llámese Seguro Social, llámese Secretaría de Salud. ¿Qué sucede con este pobre paciente? Desnutrido, deshidratado, parasitado posiblemente, enfermo a lo mejor, pues por lo menos tiene parásitos, por lo menos así parece, ¿no? ¿Tendrá algún problema renal? ¿Tendrá algún problema hepático? ¿Tendrá un problema de tipo respiratorio? No lo sabemos. Entonces, tenemos lo primero, menores de 5 años de edad. 1836 aproximadamente, los maestros de Durango, que fueron los primeros que hicieron estudios clínicos sobre el alacrán, por eso es que Durango es famoso en el alacranismo, no bien por la cantidad de accidentes, no bien por nada más, y porque ahí se hizo el primer antídoto en México de alacrán. Bueno, ya en forma como lo conocemos ahora, ya hablaremos un poquitito de eso. Pero, bueno, entonces, este pequeño paciente va a sufrir más que otros, ¿sí? Entonces, una disculpa, de repente la tecnología se pone sus moños.
Este menor de 5 años de edad, en aquellos años, era menos de 6 años de edad y mayores de 60. Los clínicos de aquel entonces decían, mi coco son los niños pequeños menores de 6 años y los pacientes, los pocos pacientes que llegaban a vivir más de 60 años, estamos hablando de los 1800. Entonces, dijeron, estos son los extremos de la vida en los cuales tenemos que ser más eficientes en el tratamiento. Tratamientos, claro que les vamos a platicar un poquitito de los tratamientos que utilizaban en aquel entonces, que no tenían que ver nada todavía con el antídoto. El antídoto fue generado, como lo conocemos ahora, hasta 1926. Pero es importante esto, no se sabía nada de esto, cuánto inyectaba, no se sabía nada de esto, sabía clínica solamente. Sabemos que los más pequeños, más riesgo, los más adultos, más riesgo. 5 años, mayores de 60, diabéticos, hipertensos, con problemas renales, con problemas hepáticos, con problemas de POC, con problemas de COVID, con problemas de lo que quieran, ¿sí? Entonces, definitivamente, esto es importante que lo tengamos en mente, que nos demos cuenta de que tenemos algunos problemas. El estado de hidratación fundamental. ¿Cuándo es cuando se dan los accidentes más frecuentemente? En esta época de calor. ¿Por qué en la época de calor es más frecuente? Porque el alacrán sale a buscar pareja, sale a buscar alimento, sale de hibernar, sale a buscar comida y pareja. Entonces, por esa razón es que hay más accidentes. ¿Por qué en la noche? Ya veremos un poquitito por qué en la noche. Pero también ahora tenemos que agregar esta parte que todavía no está ni en la norma oficial mexicana, ni en la guía de práctica clínica, ni en este libro. ¿Por qué? Porque es un conocimiento reciente. ¿Qué es la toxigenómica? ¿Qué pasa con un veneno, con un tóxico en cada organismo? No es lo mismo que yo tenga un paciente que estoy tratando, por ejemplo, a este señor por hipertensión arterial, y a lo mejor a su pareja la estoy tratando de hipertensión arterial, y uno de ellos va a responder diferente totalmente al tratamiento. A uno lo puedo controlar con 25 miligramos de captopril, y a otro a lo mejor tengo que dar 75 miligramos de captopril. A uno le tengo que agregar a lo mejor diurético, al otro a lo mejor no, a lo mejor a uno solo diurético y al otro no le tengo que dar nada más. ¿A qué se debe? ¿Cómo somos genéticamente? Esto también es importantísimo que tengamos que tomarlo en cuenta, pero por lo pronto tenemos datos muy frecuentes, ya muy bien asentados, que son estos denominados factores de riesgo. ¿Qué pasa con el veneno del alacrán? El veneno de alacrán contiene todas esas sustancias que ustedes ven aquí, y algunas más. Las más importantes son estas. Hialuronidasa. Antiguamente la hialuronidasa era considerada como el camioncito que abría el paso hacia la célula, ¿sí? Para que entrara a la célula presináptica el veneno. Rompía el ácido hialurónico, penetraba el veneno y empezaban a generarse el proceso de envenenamiento en esa célula presináptica. La 5-hidroxitritamina, que bueno, se le considera porque puede producir dolor, puede producir en algunos casos edema, en el caso de alacrán no específicamente, pero lo que a nosotros nos interesa es esta sustancia, la escorpamina, denominada también beta-toxina, ¿sí? Beta-toxina por muchos años, ahora escorpamina, que es la que tiene la afinidad sobre el sistema tanto simpático como parasimpático, incrementando la liberación, como ustedes pueden ver aquí, acetilcolina y catecolaminas. Entonces, de aquí ya vamos sumando, vamos viendo. Paciente que le inyecta un veneno, ese veneno se llama, lo importante, escorpamina. Esa escorpamina libera catecolaminas. Tengo un paciente hipertenso. ¿Qué pasa si se libera catecolamina? Si se libera adrenalina, la presión para arriba. Si se libera angiotensina, presión para arriba. Si se libera también dopamina, vasospasmo, presión para arriba. Entonces ya tenemos ahí puntos rojos que nos están manifestando. Acetilcolina, todo lo que es la neurotoxicidad, movimientos neurotóxicos, espasmos arteriales, espasmos en los vasos venosos, etcétera, 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 ¿sí? Presencia de acetilcolina en cerebro, que está demostrada, que produce edema cerebral también, y la liberación de sustancias alfa receptores, que al ser estimulados van a producirnos, ¿qué?
hipertensión, taquicardia y edema pulmonar. Todo esto, edema pulmonar específicamente por muchos años conocido así, actualmente en Alacrán se conoce como síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo, y lo vamos a ver enseguida. Bien, ¿qué pasa con la escorpamina? Esto es les puedo decir, un arreglo que yo hice para intentar explicar mejor lo que está descrito en este libro de los emergencias de los animales posicionados en las Américas, que posteriormente los norteamericanos lo retoman en este New England en el 2018. Y entonces, en cuanto los norteamericanos lo retoman y dicen, miren lo que pasa con el veneno del alacrán, con la escorpamina. Ya se había dicho en México desde 97, 98, se publicó en el 2011. Entonces, ¿qué pasa con esta escorpamina? Hablábamos de que actúa sobre la célula presináptica. Ok, ¿qué hace primero? Esa escorpamina. Lo primero que hace es cierra el canal de potasio, secuestra el potasio dentro de la célula y entonces el sodio sigue entrando y el potasio no puede salir. El potasio se queda atorado dentro de la célula. ¿Qué pasa con esa célula que estaba antiguamente, estaba equilibrada, entrando y saliendo sodio? Pues había un equilibrio y la célula se encontraba isoeléctrica. Llega el momento en que se rompe esa isoelectricidad, se empiezan a liberar las sustancias, los neurotransmisores. Por un lado, la acetilcolina dándonos neurotoxicidad. Por otro lado, la dopamina, todas las catecolaminas con lo que tenemos aquí arriba, incluyendo esta sustancia que está aquí, la oxitocina. Importantísima la oxitocina, porque sabemos que definitivamente la mujer embarazada corre el riesgo de perder su producto, porque al haber estimulación de esa secundaria a la liberación de oxitocina, va a haber contractura del músculo uterino y como consecuencia la expulsión del producto de la concepción. Bien, ese es el paso más simple, el paso más sencillo de lo que hace la escorpamina, pero también actúa entrando a las células, ¿sí? A las células posteriormente, acuérdense que dijimos 120 minutos dura en plasma, ¿sí? De aquí se pasa adentro de las células y va a dañar a cada una de ellas, de los órganos blancos, corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñones. Entonces va a producir daño renal, daño cardíaco, este que está aquí, cardiopatías de Takotsubo, una cardiopatía de envenenamiento, una cardiopatía tóxica, y está demostrada desde hace muchos años. Ahora le pusieron un nombre propio, ¿sí? Pero antes sabíamos que había datos de cardiopatía, entonces sabíamos que había daño cardíaco, de cardiotoxicidad, de miocarditis, todos lo sabíamos. Hubo un señor japonés que le puso, es de Takotsubo, ok, perfecto, así se llama, ese es el problema cardíaco. Tenemos problema a nivel pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay liberación, se libera IL-6, IL-1, isoleuquina. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya han oído hablar de esto últimamente? Estos son los causantes del famoso vidrio despulido en el COVID. TNA-alfa, que actúa específicamente sobre corazón. Entonces, esta combinación cardiopulmonar es lo que se le llama síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo. La hialuronidasa, aparte de generar, lo que ya les decíamos, ese camioncito que facilita la entrada a las células, entonces ahora ya se sabe que puede producir daño vascular directo. Facilita la salida del veneno hacia el tejido, ¿sí? Ya no se queda en el plasma. Puede llegar a producir hemorragias. A través de esto puede llegar a producir también acciones sobre el mismo daño cardíaco, produciendo discretos infartos. Puede haber embolias, hipoperfusión, puede haber coagulopatías. En México se ve poco, pero sí se llegan a ver. Y eso se ve mucho más en países orientales, porque allá ellos no utilizan antídotos a la brevedad posible, porque sus antídotos son de muy mala calidad. Son de tan mala calidad que prácticamente los dejan como medicamentos ya de rescate, así como de último uso, ¿no? Entonces el antídoto, el suero, como lo conocen todavía ellos, porque ellos todavía fabrican sueros, lo dejan como una última arma porque le tienen más miedo de que pueda darles reacciones de tipo alérgico, anafiláctico, anafilactoide. En México, afortunadamente, tenemos los mejores antídotos del mundo, y no lo digo yo ni lo dice la empresa, lo dice Organización Mundial de la Salud.
Eso está ya documentado. Bien, vamos a empezar ahora no por el cuadro clínico. Yo creo que a ustedes enseñarles el cuadro clínico es como si yo quiero ir a enseñarle el Padre Nuestro al Papa, ¿no? O a mi mamá le quisiera yo enseñar el Ave María, ¿no? Entonces, bueno, pues, les enseño cuadros clínicos que yo he vivido. Este fue uno de los cuadros clínicos que a mí me... qué caray, no se puede reproducir. Bueno, como les digo, de repente se ponen sus moños. Entonces, esta criatura, ahorita se las explico un poco. Un paciente que llegó en paro respiratorio, traído por un grupo de paramédicos, el doctor López, Gustavo López Orozco, trabaja con el grupo de paramédicos muy fuerte, ha hecho un gran equipo con ellos. Entonces los muchachos le llevaron a este paciente al hospital de Morelia, Michoacán, en parada, como dicen ellos, ¿no? En paro cardiorrespiratorio. Entonces, llegando el paciente, lo único que les le dijeron los paramédicos, doc, ¿sabe qué? El niño viene sumamente distendido, les trae una panza pero gigantesca. Entonces les dijo, bueno, pues pásenle una sonda nasogástrica para que lo vayan descomprimiendo. Le pasaron la sonda nasogástrica, drenó aire, drenó alimento, pero miren qué hay aquí, sangre, ¿sí? Para decir, bueno, pues si los médicos al meter una sonda producimos sangrados, pues ¿cuánto más un paramédico? Pues no, ¿qué creen? Que hay sangrado de tubo digestivo en los envenenamientos severos, ¿sí? Hablamos de coagulopatías, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente con un envenenamiento severo, adulto, mayor, niño, cítenlo 2, 3 días después del envenenamiento y pregunten específicamente, directo. Oiga, su niño ha obrado diferente, ha obrado negro, ha hecho caca negra, o cómo está obrando. Y se van a dar cuenta con que frecuentemente los pacientes presentan melena. ¿Por qué? Porque hay sangre digerida, ¿sí? ¿Por qué? Por este tipo de sangrado. ¿Vieron ustedes los movimientos neurotóxicos? ¿Sí? ¿Ustedes movimientos de qué? Vean la fascia del paciente, una fascia que yo cada vez me inclino más. No existe el término, eso yo me lo estoy inventando, y quizá algún día lo podamos poner en la norma, en la guía o a ver en dónde, que sea la fascia escorpiónica, así como mañana platicaremos de la fascia latrodectísmica, hablamos de una fascia escorpiónica, hiperemia facial, hiperemia conjuntival, y entonces la mirada de los pacientes extraviada y casi siempre mirando hacia la parte superior. Vamos a ver esto con frecuencia. Paciente picado por el alacrán también, fotografía muy antigua, era de transparencias que utilizábamos hace años, hiperemia en las orejas, hiperemia en labios, diaforesis facial, entonces hiperemia facial. Bendito sea Dios. Aquí tenemos otro paciente enrojecido, ¿sí? Su mirada desviada hacia arriba, aquí no porque no alcanzamos, pero sí pueden apreciar discreta cianosis palpebral, cianosis palpebral, cianosis palpebral, cianosis palpebral, ¿sí? Entonces, esto yo me inclinaría a ponerlo desde aquí como una fascia escorpiónica, o a la canífera, o la cránica, como le quieran llamar. Esto ya me está diciendo que mi niño, mi adulto, tiene un envenenamiento de algo. Y posiblemente, si estoy en una zona de alta incidencia por alacrán, puede ser alacrán. Veremos mañana lo de viuda negra. Bien, tenemos un paciente también con la fascia discreta hiperemia en las orejas, en la nariz. Entonces tenemos este pacientito de Morelia, Michoacán, picado por un alacrán del género Centruroides. El mismo alacrán que le picó al otro niño, al que acabamos de ver que tenía el sangrado, ¿sí? Pero aquí vemos que este pacientito no presenta movimientos de sus ojos, no está tan distendido, está con mucho dolor, hiperemia en las orejas, hiperemia en nariz, cialorrea importante, que no alcanzamos a apreciar en el otro paciente, pues porque tenía sonda nasogástrica, porque le habían estado aspirando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean la cara, la fascia de este paciente. Y ahorita van a ver la cantidad de cialorrea, la salivación tan brutal que tiene, y van a ver los movimientos viperinos, como se le conocen, o movimientos de la lengua, ¿no? Las fasciculaciones, las famosas fasciculaciones linguales, ¿sí? Ahorita que le digan que abra la boca, van ustedes a ver cómo este pacientito ve la cantidad de saliva que expulsa
y ven esos movimientos, ¿no? Como si fuera ese gusano moviéndose dentro de la lengua de ese paciente. Es un dato clínico bien frecuente. O sea, comparen este paciente que está aquí con este que está acá. Pues es exactamente el mismo niño. La diferencia es que aquí ya está tratado. Síndrome de los pies inquietos, neurotoxicidad, datos de neurotoxicidad, ¿sí? Por eso el paciente está así, está inquieto, está irritable por la neurotoxicidad. Les ponemos a funcionar ese de acá abajo. Véanlo aquí ya, contento, ya no está salivando, ya sus ojos no están tan hiperémicos, saca la lengua. Ahorita van a ver cómo retiran la toma y se van a dar cuenta que sus movimientos de los pies ya son totalmente controlados por él. Perdón, el niño le está diciendo que sentía la boca hinchada, que sentía como que la tenía la boca dormida, como que su lengua no la podía controlar, y ven los movimientos de sus pies, ¿sí? Entonces, totalmente en perfectas condiciones. Voy a parar aquí este video, porque bueno, en realidad ya no tenemos, no aporta nada más. Y aquí les voy a pedir que observen algo muy importante. Esta criatura fue atendida por un paramédico, ¿sí? No sé si alcancen a escuchar lo que se dice. No tiene audio, doctor. Para que observen, por favor, ahorita van a observar lo que produce el cloro en esa paciente. Bueno, ahorita vamos a ver donde se le ve la lesión aquí, específicamente. Ahorita vamos a ver esa paciente nuevamente. Bien. Paciente con problemas de fasciculaciones solamente en el sitio de la picadura. Importantísimo. La doctora Guevara, de Guadalajara, Jalisco, me dijo, maestro, le mando porque nunca había visto en un paciente este tipo de manifestación neuromuscular, ese tipo de movimientos. Lo único que yo encontré fue que al tocarle aquí, en el sitio donde le picó el alacrán, estaba frío. Quiero que empecemos a documentar ese caso, que lo vamos a volver a hablar de él. Disminución de la temperatura en el sitio del accidente. Vieron ustedes el movimiento que presentaba. Vamos a ver otra paciente que se sale un poco del espectro común de un envenenamiento por picadura de alacrán. ¿Tiene nistagmus? Sí. Salivación también, pero no es una paciente que esté irritable. Se ve una paciente demasiado sedada. Se ve una paciente en otras condiciones. Le apreciamos también cianosis palpebral. Aquí yo no me atrevería a tomarla muy en cuenta porque no sé si sea pintura de ojos o sea realmente cianosis palpebral. Pero sí quiero que noten esto que está aquí. Aquí hay edema, ¿sí? Hay edema de esta parte de aquí. Ahorita les vamos a explicar el por qué tiene ese edema. Ven ustedes cómo la estimulan, intentan producirle dolor y la paciente está totalmente noqueada. Totalmente noqueada. ¿Qué es lo que tenía esta paciente? No está muy distendida, que digamos, ¿sí? Que normalmente hay distensión abdominal. ¿Qué es lo que tenía esa paciente? Esta paciente tenía un envenenamiento y tenía una intoxicación. ¿Con qué estaba intoxicada? Con cristal, con metanfetamina. Cada vez estamos encontrando más esa mezcla entre intoxicaciones con cannabis, o con cualquier otra droga. Bueno, les platico de lo que yo he vivido. Cannabis, solventes, peyote, metanfetaminas,
sobre todo alcohol. Alcohol. Es muy, muy frecuente que los pacientes los pica un alacrán o están alcoholizados previamente o se ponen a tomar alcohol porque les dicen que si se toman un remedio donde hay una gran cantidad de alacranes en el alcohol, eso es un suero y que con eso se van a curar. Totalmente falso, totalmente absurdo, totalmente estúpido, no sirve para nada, pero los pacientes se la creen. Y pues le empiezan a tomarle al alcohol duro, entonces llegan con una borrachera marca demonio y con un envenenamiento por la escolpamina. Entonces, esta niña tenía ese problema. Esta niña, cuando se drogaba espero se drogaba, no sé si lo sigue haciendo, utilizaba la metanfetamina, su dieta predilecta era buscar alacranes y comérselos. Encontró un alacrán, se lo quiso comer, le picó aquí. La amiga con la que se estaba drogando se dio cuenta y le empezó a apretar el labio para sacarle el veneno, para quitarle el veneno. Obviamente no lo logró. Entonces la paciente se puso en malas condiciones hasta que llega al hospital y en ese momento, pues definitivamente empieza el tratamiento y la resuelven. Tienen que atender la intoxicación más el envenenamiento. Primero el envenenamiento y luego se fueron pues a intentar a que la droga que se había metido, el cristal, pues con hidratación, etcétera, etcétera, se empezara a desaparecer, ¿sí? Entonces, definitivamente, tengamos en mente que cada vez vamos a ver más cuadros de este tipo. Tenemos un paciente, afasia hiperémica, ¿sí? Hiperemia de las orejas, ven ustedes la mirada totalmente extraviada, ¿sí? Este médico, el doctor Alexander, fue de los primeros pacientes que vio intoxicados envenenados por alacrán en Zacapu, Michoacán, ¿sí? Resulta que él dijo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy a la guía de práctica clínica, voy a buscar qué hay. Entonces se documenta en la guía de práctica clínica lo que él tenía en su momento, allí en su hospital donde él estaba, tenía este antídoto de esta empresa, Birmex, le pasó los primeros 6 frascos. Pero vamos a ver cómo evolucionó este paciente. Aquí lo vemos, ¿sí? Veanlo, la inquietud, los datos de neurotoxicidad, sumamente inquieto, luchando contra mamá, contra el médico y contra la enfermera. Ven esa cara, esos ojos desorbitados, ven esa mirada tan especial que tienen los pacientes picados por alacrán. Es una mirada extraviada, perdida totalmente, ¿sí? Entonces, observen los ojos de este paciente. Bueno, en esa lucha, él solo contra los 3 que lo estaban intentando detener, se descanalizó. Y al descanalizarse, tuvieron que intentar volverlo a canalizar. Lo vuelven a recanalizar y aquí lo tenemos en el momento en que estaba descanalizado. Entonces, el doctor Alexander pregunta, ¿ya puedo dar de alta a este paciente? Ustedes que ya han visto muchos pacientes picados por alacrán, ¿lo darían de alta? Todavía tienen fasciculaciones, todavía tienen nistagmus, todavía la cialorrea prácticamente lo que ha desaparecido, pero vean su mirada es una mirada extraviada. ¿Por qué se ve así? Parálisis de tercero y sexto pares. Al haber parálisis de tercero y sexto pares, eso es lo que genera el nistagmus, la visión borrosa, la visión solamente central y de color grisáceo que manifiestan los pacientes, ¿sí? Entonces, el paciente aún estaba con datos de intoxicación. Le completaron el tratamiento, le pusieron 3 frascos de que está aquí, y aquí tenemos al paciente después de que le terminaron el tratamiento, ¿sí? Vean, totalmente discreta hiperemia, todavía ocular, ya no hay fasciculaciones, el paciente está en buenas condiciones, aquí aparentemente está más contento, aquí ya aparentemente no, aquí ya estaba bien aburrido porque decía que no le daban de tomar ni leche, siquiera, entonces aquí todavía no se sentía tan bien como para reclamar, ¿verdad? Pero yo los remito a que busquen este artículo, en donde se hace un estudio, en donde se ve cuál de los 2 antídotos que se elaboraron en México, ahora ya nomás existe el puro alacramín, antiguamente por ahí debe existir todavía algo de la empresa Birmex, y pues los costos, que a fin de cuentas no es lo importante, pero sí tienen una importancia para la institución que hace el gasto. Bien. Observemos este otro paciente.
Este paciente llegó a Michoacán, Morelia, Michoacán, es trasladado por la mamá porque algo le picó. Llega 2 horas después, porque bueno, pues algo le picó, le pusieron un remedio casero, le pusieron le dieron le dieron un té de no sé qué cosa, y lo llevaron al hospital. Llega al hospital y les dice, es que lo picó algo. Entonces, es algo que le picó, le produce estos movimientos. Llegó en esas condiciones, cianosis palpebral, ¿sí? Pero vean lo que hay aquí. Entrando al servicio de urgencias, le aplican de inmediato difenhidramina. ¿Qué tiene esta pupila? Está dilatada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque le aplicaron difenhidramina. Vean los movimientos, vean las livideces de este paciente. Era un paciente que le picó un alacrán. Posteriormente la familia, y ahorita van a ver que llevaron el alacrán que le picó en un frasquito. El paciente fue picado por alacrán. Entonces, pero primero le pusieron el antihistamínico, enmascararon el cuadro y el paciente aparentemente estaba mejor, pero seguía en malas condiciones. Y aquí ustedes no pueden escuchar lo que la mamá está diciendo y la enfermera dice, ya su puntito negro ya está bien, ya no se ve tan grandote, ya se le ve bien, ya se le ve como siempre lo tiene, ya no tiene los movimientos que ustedes veían hace un momento de sus miembros superiores, ¿sí? Y aquí lo tenemos en el momento que le aplicaron los 6 frascos que el médico indicó, el doctor López Orozco, indicó que se le pusiera a este paciente porque tenía datos de una gran taquicardia, tenía un envenenamiento severo, le pone su antídoto, pero el paciente había sido catalogado como crisis convulsivas. Le iban a aplicar DFH. Entonces, definitivamente, afortunadamente, llegó el doctor López, el toxicólogo a tiempo, y dijo, no, es una intoxicación por picadura por alacrán, y aquí lo vemos, ¿ven? Ya dijo, yo no pierdo el tiempo, aquí tengo alimento a la mano, y empezó a comer, ¿sí? Entonces, veamos la evolución de un paciente picado por alacrán, como a veces esa ansiedad de querer poner las cosas que no debemos de poner, nos pueden enmascarar un cuadro, nos pueden, ahora sí que, como se dice comúnmente, nos van a sacar de onda y vamos a tener cuadros clínicos que no vamos a poder catalogar después. Vamos a enmascarar cuadros. Bien. Aquí está el alacrán. Esto fue el alacrán que la familia llevó en el frasquito, ¿sí? Aquí está. Esta es la paciente que yo quería, estaba yo confundido con la paciente. Bien. Paciente llevada por un paramédico, la recoge el paramédico y le habla con el doctor López. Dice, doc, tengo una paciente en malas condiciones, la picó una alacrán hace como 2 horas, está muy roja de su cara y le pusieron aquí cloro. Vean la lesión por cloro. ¿Sí? Aquí está. Le pusieron esa lesión por cloro. Le dieron a tomar ajo, le hicieron una infusión de ajo, perdón, no, a esta le pusieron ajo, esto es ajo, aquí le embadurnaron ajo y le dieron un té de ajo, vean la lesión que le produjo el ajo, ¿sí? Aquí está hiperemia, discreta cianosis de las orejas, fascia escorpiónica. La paciente, el paramédico, con la autorización del médico que él traía en su ambulancia, 3 fagoterápicos, se los aplicó, y aquí tenemos a la paciente en el momento en que llega al hospital, ya después de la aplicación de los 3 primeros fagoterápicos, ¿sí? Todavía la vemos con discreta dificultad respiratoria, le quitan un poco esto, le dicen saca la lengua, todavía tiene discretos movimientos de la lengua, todavía no está en condiciones, de su mirada todavía extraviada, no es una paciente que ya esté resuelto totalmente el envenenamiento, pero ya llevaba la aplicación de 3 frascos, y quiero que vean que el ajo no es tan inocuo como pensamos, y que tampoco sirve para maldita la cosa. Entonces, simple y sencillamente los remedios caseros, ninguno sirve absolutamente para nada. Cuadro clínico. Empezamos con dolor local. Eso no les tengo que enseñar a ustedes nada.
Saben que duele y duele muchísimo. Lo que sí los conmino es a que vean esto, que toquen la disminución de temperatura a nivel local. Todo lo demás del cuadro clínico ya lo conocen ustedes perfectamente bien. Parálisis de acción sobre el gloso faringio, lo que produce la cialorrea. Paliculaciones linguales por parálisis del gloso faringio. Sensación de cuerpo extraño faringio, parálisis de gloso faringio. Nistagmus, parálisis de tercero y sexto pares. Problemas de distensión abdominal, hipertensión arterial, liberación de catecolaminas, más acción del veneno sobre el nervio vago, glicemia elevada, liberación de catecolaminas, priapismo, hay acción sobre vago también, y eso se está estudiando cuál es la sustancia que genera este problema, el priapismo, porque se presenta en los arácnidos neurotóxicos, hablaremos de ello también mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una sustancia dentro de estos venenos neurotóxicos que producen eso. Y si podemos obtener esa sustancia, separarla del resto del veneno y la utilicemos en algo útil, en la disfunción eréctil, en lugar de andar tomando toneladas de sildenafil o cualquier pastillita de esas para mejorar la erección, pues entonces podemos obtener una sustancia que posiblemente sea inocua y que no genere problemas como nos pueden generar los otros medicamentos que podemos prescribir. Hay dolor en el abdomen, discreta diaforesis, ya vieron, cefalea, poco, contracturas musculares, mucho más, pero mucho más de lo que se manifiesta tanto en las normas, en la guía, etcétera, etcétera, como ustedes lo acaban de ver documentado. Y quiero que observen este estudio. A mí me picó un alacrán allá por el 1980 y algo. Y entonces encontré que en el sitio donde me picó, en el sitio exactamente donde me picó, que fue en el pulpejo del dedo pulgar, ahí donde tenía yo el dolor, pero en toda su intensidad, tenía disminuida la temperatura. Entonces dije, caray, eso está raro. Me empecé a investigar, encontré posteriormente de que ese dato se había descrito desde 1836 por los grandes maestros de Durango, que decían que la temperatura disminuía en el sitio del piquete de 1 a 3 grados. Yo no soy capaz de esa clínica. ¿Qué más quisiera ser un clínico de ese tamaño? Pero bueno, yo decía, sí, aquí está frío, aquí está más frío que en el resto de mi dedo. Y el dolor se me seguía todo el trayecto del nervio radial. Acuérdense que el pulgar es la antena del radio, dicen nuestros maestros de anatomía, ¿no? Si hubiera sido el piquete en cualquiera de los dedos de los dedos centrales de la mano, sería trayecto del mediano, y si fuera del otro lado, sería trayecto del cubital. Bueno, pues entonces hicimos un estudio, un protocolo, para demostrar realmente si podíamos demostrar que la temperatura se disminuía. Pudimos obtener un termómetro electrónico en Cruz Roja, pues hasta el 2000 aproximadamente, 1999, que 2005 más o menos. Entonces hicimos este estudio, protocolo, tomamos temperatura en el sitio donde no le picó. Aquí no le picó el alacrán, sino le picó en el otro miembro. Le tomamos la temperatura en donde no le picó, ¿sí? Marca 35 grados. Ok, vamos al sitio donde le picó el alacrán, ¿sí? El alacrán le picó aquí. Le dice el enfermero Saúl, retira tus demás dedos y por eso retira el termómetro. Bien, ven ustedes 34.2, 0.8 grados de temperatura. 0.8 grados, no es gran cosa. Otro paciente, este paciente tenía aquí donde no le picó el alacrán, tenía una zona de hiperemia, porque ahí tuvo un piquete, sería de mosco, sería de, quién sabe de qué sería, puede haber sido de otra cosa, una roncha, aquí pueden ustedes verla, aquí tienen una roncha, se le toma la temperatura en ese sitio, y vean la temperatura que marca, 35.6. Nos vamos al sitio contralateral, en el sitio donde le picó el alacrán, que fue aquí. Aquí estaba disminuida la temperatura, por palpación, 34.9, ¿sí? Van ustedes a insistirme, oiga, es que lo que usted me está diciendo está así como muy jalado de los pelos, ¿no? 34, son 6, 7.6, 0.7, 0.8 grados de temperatura. Tóquenlo.
tóquenlo y lo sentirán. Y al tocarlo van a hacer una muy buena clínica. Eso es vital. Y aparte, con eso ustedes tienen a su paciente asegurado. Si le dicen, te picó el alacrán aquí, ¿verdad? Le pueden decir, a ver, déjame tocarte aquí. Aquí fue donde te picó, ¿verdad? Me pueden tocar acá y acá. No, donde te picó fue aquí, exactamente aquí. Sí, ahí fue donde me picó. Aquí es donde te duele, ¿sí? Eso le da certeza al paciente, porque sabe que está ante alguien que conoce de este tipo de cosas. Algo tan simple como esto les da a ustedes una gran presencia ante el paciente. Y veríamos nosotros en laboratorio y gabinete. Nada extraordinario en laboratorio. Quizá leucocitosis, quizá pandemia, quizá sería todo lo que podríamos encontrar. Trastornos electrocardiográficos. Sí, desde 1991 se describió. El doctor Sergio González Romero, el actual secretario de Salud de Durango, encontró, era residente de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Él le comentó a sus maestros, entre ellos a Ignacio Chávez, que quería hacer un estudio de los electrocardiogramas en alacranes. Entonces le dijo, pues ahora hazlo. Se ganó el premio como el mejor trabajo de cardiología de residentes de cardio. Entonces obtuvo un premio y una mención honorífica, etcétera, etcétera, y encontró estos cambios, trastornos de conducción, del ritmo, alteraciones de repolarización, todo esto que ustedes pueden ver aquí. El estudio se repitió en 2005 en Colima. El doctor Porfirio Díaz lo volvió a hacer, lo hizo en niños exclusivamente. Él es pediatra y encontró exactamente lo mismo. En el 2016, en tóxico, en el 2016, después en el 2019 y 2020 se vuelve a hacer otro estudio que se publica también en tóxico por la misma doctora Osnaya, que también es pediatra, junto con el maestro Lorival Posani. Hicieron ese estudio, encontraron exactamente estos mismos cambios, pero hubo algo más interesante que hizo Osnaya y el maestro Posani, y tomaron una tomografía axial de cráneo y encontraron edema cerebral en niños. Es la razón por la cual los pacientes presentan tanto nistagmus, por eso están tan extraviados, por eso su mirada está tan perdida. ¿Por qué? Porque hay alteraciones ahí a nivel encefálico, a nivel de mesencéfalo específicamente. Aquí tenemos una radiografía de un paciente en Durango, es cortesía del maestro Sergio Martínez. En el momento en que llegó el paciente, que llegó alcoholizado, llegó 4 horas después de que le picó el alacrán, porque pues estaba esperando que el alcohol le hiciera efecto, pues seguía sintiéndose mal y mal y mal, empezó a sentir que le faltaba el aire, entonces sí, va al hospital, le ponen su antídoto, pues le ponen sus soluciones también para recuperarlo, y aquí lo tenemos la radiografía, después de la aplicación del antídoto, 4 horas después, neumonitis, y aquí ya está perfectamente limpio el pulmón. Cámara gástrica. Paciente mexicano. Una radiografía de un paciente de Seguro Social de hace mucho tiempo, distensión de la cámara gástrica enorme. Vean ustedes cómo hay datos de hilo segmentario, picado por alacrán. Y vean este otro paciente, es un paciente brasilero, el cual me regaló esta diapositiva, el doctor Adolfo Berrón, de cual vamos a platicar en un momentito más. Gran distensión de la cámara gástrica y la zona de neumonitis, ¿sí? Entonces, es un paciente picado por un Titius, un alacrán de la familia Butide, que pertenece al mismo grupo de los centuroides. ¿Qué pasa con las complicaciones? Hay muchas, no me voy a meter en gran cosa porque aquí nos quedaríamos horas. Pero aquí quiero que observen algo. Esto es un estudio anatomopatológico en ratas. Una rata que se tomó control. Aquí tenemos el cardiopulmón, corazón-pulmón de la rata no envenenada, rata control, rata que se descalificó solamente con petotal sódico. Aquí tenemos a la rata envenenada, ¿sí? La rata que se le inyectó veneno de alacrán y antes de que siguiera sufriendo, porque así lo marcan los cánones ahora, se le tuvo que poner pentotal sódico para matarla y encontramos estos cambios. Vean ustedes el gran edema pulmonar, ¿sí? Vean ustedes el corazón en sístole. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos de que el potasio se quedaba secuestrado?
Aquí está la razón, ¿sí? Entonces, el daño cardíaco y el daño a nivel de intestinos y riñones y demás puede presentarse entre las 6 y las 8 horas después de un envenenamiento severo, ¿sí? Entonces, síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo es lo que puede matar a nuestros pequeños pacientes o a nuestros pacientes adultos. Síndrome nefrótico, métanse a esta página PubMed, donde encontrarán una gran variedad de estudios cada vez más, donde hablan de síndrome nefrótico. En México se han hecho algunos. El primero que se hizo fue en Calvillo, Aguascalientes, donde se encontraron un grupo de pacientes que no encuadraban en nada, tenían datos de síndrome de problemas nefróticos, pero no habían tenido problemas infecciosos, no habían tenido glomerulonefritis, no habían tenido infecciones urinarias, nada aparentemente. Lo único en que eran 11 pacientes que habían sido picados por alacrán y habían sido tratados solamente con difenhidramina o con alfaminopiridina, con cualquiera de los dos, y claro, su clásico esteroide, porque eso ya es de cajón. Esteroide más antihistamínico. ¿Para qué sirven ambas cosas? Pues ambas cosas sirven, en este caso, para nada y también para nada, ¿sí? Entonces, definitivamente, ese tipo de medicamentos no son para este tipo de cosas. Si mi paciente tiene edema cerebral, pues entonces voy a tratar el envenenamiento y voy a tratar el edema cerebral ¿con qué? Pues con lo que tengas. ¿Qué es lo que tienes? Pues con las soluciones que contengas. Y si no tienes soluciones y lo único que tienes es dexametasona, hidrocortisona, ahí sí te puede ayudar en el edema. ¿Por qué? Porque el esteroide sirve para eso, pero la intoxicación no tiene que ver nada con esta situación de edema. Entonces, por eso es que el antídoto es el tratamiento de elección. ¿Qué pasa con los antídotos en México? Los antídotos en México fueron hechos siguiendo la escuela clásica del Instituto Pasteur de Francia, que elaboró sus primeros sueros para cobra, no para alacrán. Jamás fue para alacrán. Fue muchos años después que se hizo. Fue ya por los años 1903, 1904, que hicieron sus antídotos para cobra. Posteriormente, conociendo este médico mexicano, que era un genio de la medicina, un anestesiólogo mexicano, que hizo estudios sobre gases imagínense, en 1905, hacer estudios de gases arteriales en el Popo y en el Iztaccíhuatl, en el famoso Paso Iztla-Popo. Allí estuvo haciendo en alpinistas estudios de cómo estaba el oxígeno y cómo estaba el dióxido de carbono. Con aquella tecnología, bueno, pues este señor se encontró con que cerca de su consultorio, él vivía muy cerca de donde llegaban los trenes en la Ciudad de México, que venían de Morelos, que venían de Morelos y Guerrero, y frecuentemente les llegaban niños picados por alacrán o gente adulta picada por alacrán y que llegaban en muy malas condiciones. Entonces los tratamientos de en aquel entonces eran el elixir parengórico, era atropina, etcétera, 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 cosas de ese tipo, pero eran totalmente inespecíficos, eran sustancias, pero no había otro recurso. Entonces el maestro Daniel Vergara López dijo, pues si en el extranjero están haciendo antídoto contra cobras, ¿por qué no hacer un antídoto contra alacranes en México? Aquí no tenemos cobra, no tenemos tantas serpientes, pero sí tenemos muchos picados por alacrán. Yo veo muchos picados por alacrán, y en la Ciudad de México, pero eran los que le llegaban de Guerrero y de Morelos. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un antídoto. Inoculó veneno de alacrán en perro, y su primer antídoto fue en perro. Es un estudio muy interesante, no me voy a meter más, pero es un estudio precioso, hermosísimo. Pero los que tengan la oportunidad, busquen Daniel Vergara López y encontrarán que es un estudio realmente extraordinario para la tecnología de 1905. Pero ¿qué pasó con ese estudio? Pues fue a parar al Archivo Universal. Hagan de cuenta lo que pasó con el Seguro Popular y ahora Insabi. Seguro Popular a la basura y crece el Insabi. Este hombre tenía su estudio, pero como era amigo de Porfirio Díaz, llegó la Revolución Mexicana y tiró todo su estudio a la basura, y posteriormente por ahí alguien me hizo favor de hablarme de este estudio,
lo localizamos de pura casualidad y yo lo tengo por ahí, ¿sí? Entonces, un estudio, y está en la Universidad Autónoma de México, ¿sí? De biblioteca. Se pueden meter en la biblioteca de la Universidad Autónoma de México y ahí está en la historia de este hombre. Bueno, después los sueros crudos, 1926, ya fueron hechos en caballo. El maestro Isabel Benzo y León de la Peña, siguiendo los estudios hechos por Calmet y Guerin, etcétera, etcétera, y en Butantán por el doctor, bueno, ahorita no me acuerdo del nombre del doctor que era de allá de Butantán. Este hombre hizo el estudio, hicieron los primeros sueros, con una tecnología, se podrán imaginar, era licuado de caballo. Sangraban al caballo, separaban solamente, dejaban que se decantaran las células rojas, tomaban el plasma, que no era más que un líquido amarillento rojizo, y era lo que les inyectaban a sus pacientes. Era un suero que llevaba proteínas de alta y baja densidad, albúminas, globulinas e inmunoglobulinas. Pero ellos no sabían que lo que curaban eran las inmunoglobulinas. Ellos sabían que ese líquido que le sacaban al caballo curaba. Y era un suero. Pero se empezaron a dar cuenta que había algunas reacciones. Obviamente, procede de un ser diferente a nosotros. Mamíferos, sí, pero con diferencias en cuanto al tipo de plasma. Entonces, posteriormente, hacia los años 60, se da el primer paso tecnológico importante y se fabrican inmunoglobulinoterapia. Bueno, la inmunoglobulinoterapia, ¿en qué consistió? En quitarle todo las proteínas de alta y baja densidad, albúmina, etcétera, etcétera, y dejar lo más posible la inmunoglobulina sola, que es esta que está aquí. Esta es una caricatura, una cristalografía, que es esta misma de acá, de el anticuerpo, antitoxina, favoterápico, antiveneno, como le quieran llamar. La palabra suero en México ya no existe. Son favoterápicos, son fragmentos FAB2, FAB'2 o fragmentos FAB, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué contiene esta inmunoglobulina? Esta inmunoglobulina contiene este FAB, que es la parte superior, esta es la parte que atrapa al veneno. Estas proteínas, estas sustancias son las que neutralizan realmente al veneno. La toxina aquí está. Entonces, estos epítopes, ¿sí? Es azulito y este rojito, atraen al veneno, lo neutralizan y lo fijan de esta manera. Al neutralizarlo, al hacer una molécula inerte totalmente ya, la toxina deja de tener acción, se neutraliza y es eliminada por retículo endotelio. Pero ¿cómo se fabrica o cómo se hace? ¿Cómo es que es el favoterápico? El favoterápico es un proceso biotecnológico que lleva el paso siguiente, hacer digestión enzimática con pepsina. Esa digestión enzimática es cortar esta inmunoglobulina en esta parte que se llama unión disulfuro, eliminar esta parte de aquí, que es donde están los complementos, el complemento 3, 5, 7 y 2, que son los causantes del reconocimiento al caballo. Aquí es donde reconoce al caballo, aquí están los reconocedores del caballo, ¿sí? Esos complementos, esos factores de complemento. Al eliminar ese factor de complemento, al quitarlo, la posibilidad de que esta sustancia, este favoterápico, sea reconocido como de un origen extraño por el ser humano, son prácticamente mínimas, 0.0001 desde el punto de vista estadístico. Entonces, las posibilidades de reacciones anafilácticas o anafilactoides son prácticamente de cero. No puedo decir cero, porque en medicina jamás podremos ser categóricos. Díganme ustedes un producto, uno que ustedes conozcan, que no les haya dado una reacción alérgica. Y si ustedes me dicen, yo le aseguro, yo nunca he tenido ninguna reacción alérgica, te puedo asegurar algo. O no estás ejerciendo, o tienes muy poco de hacerlo. ¿Sí? Entonces, definitivamente no hay posibilidad. Todos los medicamentos pueden producir reacciones de tipo indeseable. Todos. Yo tengo 52, 53 años de médico.
31 en servicio de urgencias del Seguro Social, 50 en la Cruz Roja, y he visto reacciones anafilácticas, ranitidina, analgésicos, antihistamínicos, esteroides, brotes psicóticos por esteroides, reacciones alérgicas a captopril, a todos los antibióticos, a prácticamente todos los analgésicos, o sea, prácticamente a todo. Reacciones severas, broncoespasmos brutales por ¿cómo se llama? Con salbutamol, espasmos brutales cuando utilizábamos aminofilina, espasmos brutales por un montón de sustancias. Hasta el momento, en 1973, vi dos reacciones anafilactoides en dos ancianos o enfermedades del suero, denominadas así también, por antídoto, pero estamos hablando de que era inmunoglobulinoterapia. Con fagoterapia, hasta el momento, no he visto una sola, y mucha gente me dice, es que yo he visto reacciones, algunos pacientes me han presentado una reacción. Descríbeme tu reacción. Es que presenta hiperemia facial. Dice como que le siente como que le falta el aire. ¿Ok? ¿Cómo le pasaste el antídoto? ¿Se lo pasaste rápido? ¿Se lo pasaste frío? ¿Cómo se lo pasaste? Si tú le pasas un medicamento rápido, el que quieras en una vena, te va a dar una reacción vagotónica, que no es una reacción anafilactoide, es muy diferente. Vagotonismo, anafilaxia, totalmente diferente. ¿Sí? Si yo le pongo agua bidestilada a un paciente rápido, le puedo producir un vagotonismo que me lo choca. ¿Sí? Le pongo agua fría a un paciente a una velocidad regular, le voy a producir un vagotonismo que me lo choca. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar muy claramente entre lo que es una reacción anafilactoide y lo que es una reacción de tipo vagotónico. Bien, ¿qué pasa con un veneno cuando entra en un organismo? Bueno, el veneno aquí está dentro, que lo tenemos circulando en el plasma. ¿Qué tenemos que hacer? Cardiofavoterápico para neutralizar, ¿cómo? De esta manera, como lo vimos hace un momentito. ¿Qué pasa cuando yo ya no encuentro al veneno circulando aquí? Ya se salió, porque ya la hialuronidasa hizo su acción sobre el vaso, sacó el veneno del vaso. El antídoto tiene que salir a buscar a ese veneno. ¿Cómo voy a facilitar yo que este antídoto salga más fácilmente del espacio vascular? Pues concentrando el espacio vascular. Tengo que poner más cantidad para que por cargas eléctricas, por concentración, al haber más antídoto aquí dentro que acá afuera, empiece a salir a buscar lo que tiene que localizar, que se llama veneno circulante. En cambio, si yo me voy por la terapia antagonista, todos los bloqueadores H2, todos el que quieran, difenidramina, alfaminopiridina, loratadina, omeprazol, el que quieran, todo ese tipo de sustancias son antagonistas. ¿Y en dónde van a actuar? En los receptores solamente. Y tienen una vida media de 4 a 6 horas. ¿Cuál fue la vida media del veneno de alacrán? 36. Y aquí quiero ser muy puntual e irme para atrás. 36 horas es vida media. Creo que todo el mundo tenemos muy claro que es vida media de un producto, de una sustancia, de un medicamento. ¿Por qué quiero ser enfático? Porque ya me han salido 3 o 4 compañeros por ahí que me dicen, doctor, entonces lo que me está usted queriendo decir es que yo no voy a poder utilizar el fagoterápico hasta 36 horas después de que le picó el alacrán. No. Te estoy diciendo que lo tienes que utilizar antes de que pasen esas 36 horas, que es la vida media del veneno. ¿Cuál es la vida media de un antibiótico? Pues de 4 a 6 horas. Por eso es que tú prescribes amoxicilina cada 6 horas, cada 8 horas, que la loratadina es de 8 horas y por eso lo puedes dar cada 12, que un analgésico tiene una vida media de 12 horas y por eso lo puedes utilizar hasta cada 24 horas, etcétera. Conocer las vidas medias de los medicamentos no quiere decir que sea el tiempo en que empecemos el tratamiento, es el tiempo que debemos de aprovechar para generar una mejoría de nuestro paciente. Todos los antagonistas tienen una vida media de 4 horas. El otro tiene una vida media de 36. En el momento en que este medicamento desapareció de la circulación del organismo, ya no tiene ninguna acción, el veneno sigue activo.
¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Se reenvenenó? No, no se reenvenenó. Nunca dejó de estar envenenado. Lo que pasa es que quitaste datos de envenenamiento. ¿Qué tengo yo que hacer un paciente con un envenenamiento por picadura de alacrán? Aquí la palabra sigue siendo intoxicación. ¿Por qué? Porque está respetada como está en la norma oficial mexicana. Pero esto cuando la famosa 4T nos permita hacer las adecuaciones que se le tienen que hacer a este tipo de documentos, que no sé cuándo vaya a ser, va a cambiarse el término y va a ser envenenamiento por picadura de alacrán. Pero bueno, dejémoslo como está. ¿Qué tengo yo que hacer ante un paciente que está intoxicado? Ante cualquier intoxicación, pues tengo que seguir el famoso ABCD. Vía aérea, respiración, circulación, mantener al paciente vivo, hacer un diagnóstico clínico lo más cercano o lo más correcto posible. Y después voy a la E, tratamiento, el tratamiento específico, antidoterapia. En este caso, si fuera otro tipo de un envenenamiento, una intoxicación por drogas, pues que tenga una intoxicación por no sé, por un analgésico opioide, pues entonces así que tendría que poner naloxona, ¿verdad? No, pues no es, tengo una intoxicación por benzodiazepina, naloxona, tengo una intoxicación por un plaguicida, pues claridoxima, atropina, lo que sea. Pero aquí estamos hablando de un veneno de alacrán, entonces lo que tengo que utilizar se llama favoterapia. Entonces sigo estos 4 pasos y llego al tratamiento específico. ¿Qué tengo que hacer en este transcurso ABCD? Canalizar a mi paciente, ¿con qué? Con solución, ¿con cuál? Con la que tengas a la mano. No me importa si es glucosada fisiológica, Hartmann, la que tú tengas, la que traigas en tu ambulancia, si es que tu paciente viene en la ambulancia. Norma oficial mexicana, guía de práctica clínica, la última actualización, 2015, ya debió de haberse actualizado desde el 18, no lo han permitido. ¿Quién sabe qué sucedió en el 18, verdad? Pero eso fue, no nos permitieron hacer la actualización. Bueno, grado leve, yo no estoy muy de acuerdo en esto, pero esto es mundial. Grado leve. El grado 1, dolor, el sitio del piquete, disminución de la temperatura. Por favor, búsquenlo y lo encontrarán. Dice Albert Einstein, el cerebro que no conoce, no reconoce. Si yo no conozco algo, no lo voy a buscar. Si yo no sé que hay disminución de temperatura, no la voy a buscar. Si yo no sé que mi paciente puede tener un síntoma determinado, fiebre, por lo que sea, y no lo busco, pues si no lo sé, no lo voy a buscar. Entonces, lo que yo tenga que conocer, lo tengo que buscar. Ya me dicen, hay disminución de temperatura en el sitio donde le picó, búscalo y lo encontrarás. Cialorrea, ok, aquí dicen cialorrea. Lo que para ti puede ser mucha cialorrea, para mí puede ser poquita, y viceversa. Es un síntoma, es un dato muy subjetivo. El resto, sensación de cuerpo extraño en la faringe. Híjole, ¿cómo qué tanto sientes pelos en la garganta? ¿Muchos o poquitos? Pues esa sensación de cuerpo extraño existe. Y si existe, es intoxicación. Fasciculaciones linguales. Ay, híjole, ¿son muchas o son poquitas? ¿Se le mueve muchísimo la lengua o se le mueve poquitito? Ay, bueno. Los ojitos le están dando vueltas a velocidad como de caricatura. ¿Es mucho o es poquito? Vean ustedes cómo estos son datos subjetivos. Y al ser subjetivos, tenemos que decir, ante la presencia de, hay que dar tratamiento en contra. Punto. Debe. 2 frascos en pacientes de alto riesgo. Aporte de México al mundo. Pacientes de alto riesgo. Pacientes menores de 5, mayores de 60, con alguna enfermedad concomitante, mujer embarazada. Alto riesgo. Punto. Bajo riesgo, todo aquel paciente que no esté encuadrado en este alto riesgo. Que la intoxicación es más severa. Grado 2, voy a duplicar la dosis. ¿Por qué? No hay dosis ponderal, es dosis respuesta. Entendámoslo muy claro. Tercera grado de intoxicación o intoxicación severa. Alto riesgo 6 frascos, bajo riesgo 3. Actualmente, estamos muy de acuerdo, esto está hecho para utilizar cualquiera de los 2 antídotos que ve en México, Birmex y del otro, el de
Silanes. Actualmente estamos tendiendo a tener un poco de baja de cantidad de frascos. Podemos empezar, según la norma, con 5 frascos, ¿sí? Entonces, definitivamente con 5 frascos podemos utilizar perfectamente en una intoxicación severa. ¿Qué va a pasar si yo le pongo a mi paciente 5 frascos y requería 4 o requería de 2? Pues que los frascos que le puse de más van a durar circulando en plasma y se van a salir al tejido más o menos por 124 horas, que es la vida media del producto. ¿Qué va a pasar con ese producto 124 horas después? Se desnaturaliza y se elimina por retículo endotelio sin dejar rastro cual ninguno. Y esto está estudiado, biotecnología de la UNAM, Butantan de Brasil, Universidad de Buenos Aires y Universidad de Venezuela. En todos esos lugares hay esa documentación y tenemos que buscarlo. ¿En dónde está? Envenenamiento de animales ponzoñosos en las Américas. Lean ese libro, se los recomiendo ampliamente. Ahí van a encontrar desde el acranismo hasta la intoxicación por serpientes, orugas venenosas, todo. La famosa lonomia o oruga peluche, como le conocen. Ahí van a encontrar todo esto. Y van a encontrar toda la documentación, toda la ciencia, todo lo que es la evidencia científica. El tratamiento debe ser por evidencia científica, por una evidencia, no por la existencia. Es que fíjese que yo en mi hospital nada más tengo 4 frasquitos y pues mejor nomás le pongo uno al paciente y voy a ver cómo le va. Pues si le vas a poner un frasquito a tu paciente y tu paciente va a seguir mal, vas a tenerlo más tiempo hospitalizado y le vas a tener que poner un segundo y le vas a tener que poner un tercero y tu paciente se puede empezar a complicar. Si tu paciente requiere 4, le vas a poner 4. Y si tu paciente, el que viene, el que estás esperando y que a lo mejor nunca va a llegar y que si te llega, ¿qué tienes que hacer? Canalizarlo y enviarlo al hospital de referencia más cercano donde tengan el antídoto para que lo puedan tener. Y documentar los casos que tengas para poder obtener y que tu responsable tenga la cantidad de antídoto que requieres para el tratamiento adecuado de tus pacientes. Bien, ¿cuáles son mis propuestas? ¿Qué es lo que no debes de hacer y en qué me baso? Primero, no debes de usar hielo, porque el hielo no sirve más que para disminuir el edema en un traumatismo. Cuando te golpeaste la rodilla, te hiciste un esguince de tobillo, te dieron una pedrada en la maceta, te golpearon el brazo, te ponen hielo para que se disminuya el edema, la equimosis, lo que tú mandes. No desnaturaliza veneno, no evita que el veneno se absorba, porque lo que se produce es contracción de vasos grandes, arterias y venas no linfáticos. ¿Sí? Entonces, de cualquier manera, el veneno va a llegar al vaso, ¿sí? Tarde que temprano. Entonces, ¿para qué usas el hielo? Para nada. Anestesia local, ¿como para qué? ¿Para quitarle solamente el dolor en el sitio donde le picó? Pues te estás haciendo tonto. El paciente tiene una intoxicación, lo de menos es el dolor. Es lo que al paciente lo hace acudir, pero el riesgo grave está en lo que está pasando adentro, no en el sitio donde le picó. Analgésico de tipo opioide. En todos los arácnidos neurotóxicos, el analgésico opioide está contraindicado porque se suma al efecto ya de por sí de la neurotoxicidad. Entonces te va a producir más problema cardíaco, más problema muscular, etcétera, etcétera. Esteroides y antihistamínicos no tienen ningún efecto contra el veneno y tú tienes que quitar el veneno. Todo esto está documentado, que aquí les marco con 1 y 2. Estos son los estudios. Este es uno de los estudios más grandes que se ha hecho en Alacrán. Este es uno de los estudios, las guías de práctica clínica, etcétera. Y vuelvo a ser reiterativo. Los únicos en el mundo, ejemplos mundiales, somos los mexicanos. Norma oficial mexicana. Lo único que un gobierno dicta cómo se debe de manejar un envenenamiento es en México. Aplicar otro tipo de tratamientos. ¿Para qué? Si lo que yo tengo que quitar es la intoxicación. ¿Para qué voy a utilizar otras sustancias? Tengo que quitar el veneno. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí está documentado. Retardar el fagoterápico, porque mi paciente ya le picó otras veces. Híjole, si ya le picó, a lo mejor ya generó inmunidad. Pues no sé cómo les haya ido a ustedes.
Yo he tenido pacientes picados por alacrán 17 y 18 veces, y por lo menos documentadas 13, 14 veces que les tuvimos que poner antídoto porque el cuadro clínico era prácticamente el mismo que la primera vez que fueron envenenados por alacrán. Demostrado por el maestro Lorival Posani científicamente en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Métanse a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su biblioteca, busquen los estudios pertinentes y van a encontrar con que no deja inmunidad ni el veneno ni el antídoto, ¿sí? El paso del veneno es tan fugaz, el tamaño de la escorpamina o beta-toxina, que solo es de 8 kilodaltons, no alcanza a despertar la memoria inmunológica del humano. Entonces me dirán ustedes, bueno, entonces, ¿cómo si desperta la memoria inmunológica del caballo? Porque ahí se le hacen inyecciones seriadas y aparte se les inyectan sustancias para que se absorba lentamente. Aparte, el veneno que está el veneno que le estamos inyectando al caballo no lo, digamos así, no lo mata, no le produce envenenamiento, pero sí lo hace producir anticuerpos, lo hace producir 3 tipos de anticuerpos diferentes. No me voy a meter en más porque también aquí no se encontrarían. Entonces, de esos tres tipos de anticuerpos que se forman, nosotros utilizamos uno de ellos, que es el que aprovechamos y se llama flavoterápico. ¿Debo evitar la aplicación en una mujer gestante? No. En este estudio hecho en el manejo de unas mujeres embarazadas picadas por alacrán, mordidas por serpiente, etcétera, etcétera, por animales venenosos, se encontró esto, que lo que es bueno para la madre es bueno para el producto. Entre más rápido pongas el antídoto, vas a evitar movimiento uterino y vas a evitar que se pueda ver incluso un desprendimiento de placenta, puede haber un parto prematuro, puede haber un aborto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hicimos un pequeño estudio, desgraciadamente, por el tamaño, el Seguro Social, nunca nos daban recursos y demás. Creo que ahora sí ya les dan todo, ahora ya tienen de todo. Pero bueno, antiguamente no nos daban muchas cosas y entonces nunca nos permitieron hacer un estudio directo entre mujer gestante y trabajo de parto secundario a envenenamiento por alacrán. Hicimos algunos, tenemos por ahí algunos que no pudimos documentar nunca porque no nos lo permitió el Departamento de Enseñanza del Seguro Social, etcétera. En fin. Evitar la aplicación de medicamento caducado. Bueno, ahora estamos de moda. No tenemos medicamentos y no se puede usar nada que esté caducado. Por favor, lean las normas sobre medicamentos caducados. ¿Sí? La 074, 036 de conservación de medicamentos. Van a encontrar que no hay un solo dato donde les diga este producto no se puede utilizar si está caducado. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales un producto caducado no se puede utilizar? Ahorita las vamos a ver. Pero los remito a este estudio, Toxicon del 2019, número 168, hecho en Estados Unidos, en un instituto de investigación. Esta gente recibe envenenados por cobras, por animales exóticos, por serpientes exóticas, por alacranes de otras partes del mundo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Porque hay gente que tiene mascotas o los zoológicos y ellos tienen la obligación de tener antídotos de todo el mundo. ¿Ok? Entonces esta gente se empezaba a dar cuenta que, por ejemplo, pues se les empezaba a caducar el antídoto contra cobra, naja, que contra la naja fulana, que contra la naja perengana, que contra la Pelamisplaturum, que contra todas, y contra los alacranes. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con este producto, que tenemos que estudiar qué pasa con estos antídotos. Los podemos utilizar, los tenemos que desechar, ¿qué hacemos con ellos? Si tenemos un refrigerador lleno de sustancias caducadas, porque ellos metían en cuanto caducaban. Entonces dijeron, bueno, empezaron a hacer sus estudios in vitro, in vivo, etc. Primero in vitro, retando veneno contra antídoto. Se encontraron que con la cristalografía se neutralizaba. Ah, caray, ¿funciona? Bien. Vamos a utilizarlo en animales de experimentación, ratas, antídotos caducados, envenenaban a las ratas, ponían antídoto,
En un grupo lo hicieron poniendo primero el veneno y después de 20 minutos el antídoto. En otro ponían antídoto y veneno juntos, ¿sí? Caducado. Veían que la rata no se envenenaba cuando iban juntos, curiosamente, se neutralizaba. Caray. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver, encontraron con que, en conclusión, los antídotos mexicanos son útiles hasta 10 años después de la fecha marcada con fecha de caducidad. Pero aquí sí, eso se los digo personalmente, experiencia personal, y yo tengo una frase, pues está media jalada de los cabellos, pero yo creo que así como verbo mata carita, gravedad mata caducidad. Si yo tengo un paciente muy grave y ese paciente se me puede morir porque no uso el antídoto, prefiero utilizar el antídoto. Yo he utilizado antídoto caducado de 7 años. ¿Sí? 7 años. Contra serpiente. 5 años con alacrán. 4 años con viuda negra. ¿Sí? Perfectamente resuelto, como si el producto estuviera recién salido de la empresa que lo produjo. Características importantes para que el producto sea útil. Bueno, ok. Esta frase acuñó un compañero médico que fue maestro, un gran médico, un gran pediatra, un gran maestro. Yo empecé a trabajar en el Seguro Social. Me decía don Julio Nájera. Don Julio me decía, mira Chávez, el mejor analgésico y el mejor sedante para un niño envenenado por veneno de alacrán es el suero antialacrán. No les creas a los demás pediatras. Siempre te van a decir que les pongas levomepromacina, que les pongas diazepam, que les pongas antihistamínico, que les pongas 50 cosas. El mejor analgésico y el mejor sedante se llama este. Y era uno de los mejores maestros de la escuela de pediatría de la Universidad de Guanajuato en León. Él era médico pediatra del Hospital Infantil de México. Un extraordinario médico. Un hombre al que yo le aprendí mucho, pero mucho, mucho, mucho. Bien, entonces esta frase de este gran maestro, para mí, compañero de trabajo, pero fue para mí un gran maestro, también me gusta ponérselas. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ¿cómo debe estar el antídoto? Los antídotos mexicanos tienen unas características catalogadas, certificadas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Son liofilizados. Eso hace que la caducidad sea mucho más larga. Libres de proteínas de alto y bajo peso molecular. Por eso es que no hay reacciones alérgicas, anafilácticas, anafilactoides, etcétera, etcétera, etcétera. Están libres de familias virales. Su disolución es rápida, menos de 10, 20 segundos se está diluyendo la sustancia. Poca probabilidad de efectos secundarios. Vuelvo a insistir, se le pone poca probabilidad. ¿Por qué? Pues porque definitivamente no podemos decir, nunca se va a presentar. Yo no lo puedo decir, no lo puedo decir así de esa manera tan tajante, porque es un producto, es una sustancia ajena a mi organismo como tal, o de mi paciente. Los únicos que han dado dotes reproducibles 100% son los antídotos elaborados en México, sobre los antídotos hindúes, sobre los antídotos de otros países del mundo reconocidos. Son 3 laboratorios actualmente a nivel mundial que están reconocidos como productores de seguros y de buena práctica, que le llaman de buenas prácticas de productos de este tipo. Entonces, definitivamente, los productos mexicanos son los mejores del mundo, definitivamente. Característica, que esté así, que no esté ni café, ni esté amarillo, ni esté verde, ni esté azul, no, que la pastilla que está aquí esté de este color, blanquita, blanquista. El diluente nunca dentro del refrigerador, jamás, jamás. Siempre en su cajita o en una cajita aparte donde vayan guardando estas ampolletitas, ¿sí? Que en tu institución te dicen, tienes que poner el antídoto en el refrigerador, pues yo les recomiendo que lo pongan aquí. Aquí está sobre el refrigerador, está en el refrigerador, ¿por qué no? No, no se crean, que es capaz que por ahí le sale un jefe medio más sangrón que yo y entonces les va a ir peor, ¿no? Entonces, no, eso no es así. ¿Sí? El antídoto, si lo tienen por obligación que refrigerar, aquí, en este lugar.
donde van las verduras y si es más abajo, mejor. No en el congelador. Entre menos temperatura haya, menos acerquen el antídoto. O sea, el antídoto debe estar lo más lejos posible del frío, ¿sí? La temperatura del antídoto es inversamente proporcional a la temperatura ambiente, ¿sí? Esto está hecho para entrar en las mochilas hasta 50 grados de temperatura. Características importantes: que no esté a la luz solar directa, solamente en el lugar más fresco que tengan en su centro de salud, en su casa de salud, en su hospital, etcétera, etcétera, etcétera. En la farmacia, con que no esté abajo de la lámina, ¿verdad?, sino que esté metido en un anaquel, abajo por ahí, y si lo tienen que refrigerar, vuelvo a insistir, aquí abajo, definitivamente, ¿sí? Acá pongan sus chelas, pongan todo lo que quieran, pero el antídoto está por acá abajo. ¿Cómo voy a aplicar el antídoto? Entre más rápido lo aplique, mejor. Tampoco lo voy a pasar a la velocidad del sonido, 5, 3, 4, 3 segundos, no. Hay que pasarlo aproximadamente en 1 minuto, de 1 a 3 minutos. Nosotros, Cruz Roja, León, 50 y tantos años de manejar un promedio diario de 80 pacientes picados por alacrán diarios, ¿sí? Llegamos a tener en una sola noche 150 pacientes picados por alacrán. Los manejábamos aplicándoles jeringa vena, porque no teníamos otro recurso. Como lo van a ver ustedes, exactamente como lo van a ver ahorita, es como nosotros lo utilizamos en ellos. Van a ver aquí mi compañera enfermera está fijando en la Cruz Roja el pulso CAT, ¿sí? Aquí lo tenemos ya fijo. Ahorita va a agarrar la jeringa. Por favor, no se fijen en la técnica. Le pueden poner muchos peros a la técnica. Hay muchos errores en la técnica del momento en que cómo se cruza para agarrar la jeringa, todo lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Pero les puedo garantizar que esta paciente salió perfectamente bien, ¿sí? Mujer considerada intoxicación moderada, embarazada, ¿sí? Ya traía cialorrea, traía sensación de cuerpo extraño en la garganta, traía movimientos oculares, etcétera, etcétera, y la gestación. Entonces, se diluyeron en de los 5 centímetros de solución que trae este preparado, ¿sí? Estos 5 centímetros, ahí diluyó, perdón, mi compañera, 4 frascos de antídoto, ¿sí? La gestación, ¿sí? ¿Ok? Se los pasó en 33 segundos. Tienen ustedes este aparatito, están en el Seguro Social, en la clínica que ustedes me quieran decir, en la UMAE, en la T1X, en la X, están en un hospital de lujo, tienen un aparatito para gotearle precisamente media gota por segundo, utilicen su aparatito. No tienen más que jeringa, vena y pulso de enfermera, pásenlo a pulso de enfermera, o ustedes a pulso de médico, lento, tranquilo, sin carreras, temperatura ambiente, no frío, no rápido, así. Eso es no rápido. Eso es no rápido. Pero quiero que vean algo muy importante. Se acaba de conocer esto también. El veneno de alacrán es el que se absorbe y actúa con mayor rapidez de todos los venenos, sobre serpientes, sobre arañas, sobre todos los venenos de animales que envenenan a cualquier persona o cualquier ser viviente. El de alacrán es el que se absorbe más rápido de todos. ¿Y cuál es el grupo de alacranes que se absorbe más rápido de todos? Los alacranes del género Centruloides mexicanos, ¿sí? En México. ¿Por qué? Por el estudio ese que les dije de toxins, donde se hace esa referencia entre el tamaño de los pedipalpos de las manos del alacrán y la vesícula venenosa. Entonces, esto fue documentado por el doctor Adolfo de Roth. Mañana les hablaré bastante más de este médico. Es un médico veterinario, un gran fisiólogo, un gran fisiopatólogo que nos ha enseñado mucho, pero también hemos enseñado algunas cosas muy interesantes, ¿sí? Él nunca me quería creer que un paciente picado por alacrán tuviera disminución de la temperatura en el sitio del accidente. Hasta que vino aquí a León a dar una capacitación en un curso que tuvimos aquí, un curso internacional, vino él
Afortunadamente le tocó ver a un paciente picado por alacrán y le dije, por favor, vete con la enfermera y pregúntale al paciente lo que tú quieras. Yo no me voy a meter absolutamente nada. Tocó el sitio donde le picó y llegó admirado, llegó impactado y me dijo 2 que 3 palabrotas. Él siempre me ha dicho caballero azteca, tal por cual caballero azteca, tenías toda la razón del mundo. ¿Por qué sucede? Lo tengo que explicar más adelante. Y entonces una de las explicaciones es lo de la hialuronidasa, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que existe el dato, existe la documentación, existe la evidencia científica, créanlo, búsquenlo y lo encontrarán. Y entonces, pues, todo esto nos va dando la posibilidad de tratar a nuestros pacientes mejor. La OMS dice, para poder hacer un tratamiento preventivo de complicación, tenemos que ser muy cautos. El tratamiento debe de ser eficiente y rápido. Sabemos que el primer punto está aquí. Esta es una célula en el reposo, ¿sí? Entra sodio, sale potasio, equilibrio. Aquí ya se rompe el equilibrio. Aquí entra el veneno de alacrán, tapa, impide que el potasio pueda salir, se depolariza y se empiezan a liberar neurotransmisores. ¿Cuáles? Los neurotóxicos, sistema parasimpático y sistema simpático. Lo mismo sucede en la araña. Entonces, ¿qué dice la organización, la OMS? Lo primero que tienes que hacer es trata aquí, a que esta parte rápidamente vuelva a eliminar el veneno y esto vuelva a trabajar adecuadamente y no se sigan liberando neurotransmisores. Para ello es la fagoterapia. Segundo, evitar que se genere esta cascada de liberación de receptores colinérgicos, adrenérgicos, etcétera, etcétera, y el daño que se produce ya orgánico específico con la muerte posible del paciente. Entonces, todo esto es lo que nos puede llevar a esa complicación. Entonces, por esa razón, es que la fagoterapia es segundo nivel de prevención. Y tercer nivel de prevención es evitar las complicaciones. ¿Cómo los voy a evitar las complicaciones? Las complicaciones les voy a evitar poniendo el fagoterápico a la brevedad posible. ¿Y cuál sería el prenivel de prevención? Platicar con la familia, platicar con los pacientes, limpia tu casa, sacude tus zapatos, fíjate si tu casa tiene tejas, ponle sobre la cuna de tu niño una tela, un hule, algo que impida que el alacrán le vaya a caer a tu niño encima, que tu hijo aprenda a sacudir su zapato, que nunca se ponga la ropa que dejó tirada por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es la prevención desde el punto de vista de medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Higiénicas previas a cualquier accidente. Hay que prevenir el accidente. Aquí estamos hablando de prevención ya en el tratamiento. Les aconsejo, por favor, se metan a esta página. Red Talks es una página hermosísima, una página creada hace muchos años, que últimamente se le está dando la importancia que tiene. Aquí estamos inmiscuidos muchísima gente, biólogos, médicos, amas de casa, toda gente que tenga interés en la salud o que tenga interés en conocer algo de un alacrán, de una serpiente, de una araña, de lo que sea, de los animales ponzoñosos. Aquí van a encontrar toda la documentación, desde la clasificación taxonómica del alacrán, cómo es una serpiente, cómo distingo una venenosa de una no, todo eso lo van a encontrar. Hasta voy a localizar el hospital más cercano a donde estás tú. Tú estás en Puebla, y resulta que, estás en Zacatlán de las Manzanas. Y en Zacatlán de las Manzanas, que a mí me encanta, no hay antídoto en el Seguro Social. Lo conozco perfectamente bien. Estuve ahí más de alguna vez. Y alguna vez me encontré con que no tenían antídoto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Te metes a esta parte que dice aquí, Red Dot, localiza tu hospital, le dan aquí al mapa, Puebla, se despliega Puebla y de repente dice hospital cercano. ¿Cuál es el hospital más cercano a Zacatlán de las Manzanas? No sé cuál sea, pero vamos a poner que dice Puebla. La clínica, voy a inventar. La clínica 21 de Puebla. Ahí hay antídoto. Y está a la entrada de ¿cómo se llama? De Puebla.
que lo lleve allí el paramédico, o la ambulancia del Seguro Social, o el familiar, o quien sea, llévenlo a ese lugar, porque allá hay antídoto, y aparte allá hay médico que sabe tratar al paciente. Así es, sencillo. Y todo lo demás, te vas a encontrar cuadros clínicos, vas a poder bajar guías de tratamiento, libros, artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Cristian les puede dar una muy buena orientación en estos de Red Talks, porque es una página realmente admirable, y quiero decirles que somos una página ejemplo nuevamente a nivel mundial. Lo acabamos de saber con un médico que trabaja en Sydney, y nos dijo, ustedes no tienen idea